Muy buenas noches a todas y todos. El día de hoy iniciamos con nuestro segundo módulo del diplomado en Protocolo de Estambul. El día de hoy nos acompaña la maestra María Antonieta Castañeda. Si me permite, maestra, voy a leer una pequeña semblanza curricular. La Sí, maestra María Antonieta Castañeda es licenciada en Criminología por la Universidad Mesoamericana. Tiene maestría en Derecho Penal y Criminalística por el Colegio Mexicano de Estudios de Posgrado Jurídicos y Económicos de Cuernavaca, Morelos. Tiene un diplomado en Psicología Forense por la Universidad Mesoamericana Campus Morelos. Ella es docente certificada por la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, CETEC. Es perito también certificada en psicología forense por el Colegio Mexicano de Ciencias Forenses. Es perito certificada para la realización de peritajes de protocolo de Estambul por el Colegio Mexicano de Ciencias Forenses. Ella es exdirectora general del Centro de Medidas Privativas de Libertad para Adolescentes del Estado de Morelos. También es exdirectora de la Cárcel Distrital de Cuautla, Morelos. Es perito particular, víctimas y victimarios de delitos sexuales, evaluación a víctimas de tortura. Bienvenida, maestra, y muchas gracias por sus enseñanzas, como siempre, por atender a nosotros el día de hoy. gracias, Bienvenida. Clau. Gracias a todos por estar aquí presentes. Esta es el módulo 2, que se llama Consideraciones en la evaluación de casos de tortura y malos tratos. Vamos a ver dentro de este módulo, lo vamos a dividir en dos temas como fundamentales y obviamente esos temas se van a ir ampliando. Y parte de lo que vamos a ir ampliando, pues va a ser cada uno de los subtemas que vamos a ir abarcando. Vamos a hablar de la parte ética, de cómo lo maneja el nuevo manual de protocolo de Estambul. Yo siempre recomiendo que todas las personas que nos dedicamos a este, a esta área a esta área desde la parte laboral, perdón, que es el realizar periciales médicas psicológicas aplicando el manual de protocolo Estambul. Siempre recomiendo que tengan que tener su manual, ¿no? Que lo impriman y lo tengan ahí engargolado y que puedan ir haciendo sus anotaciones pertinentes en su manual y que les vayan quedando claros muchos de los numerales que están marcados ahí, que les pueden servir sin duda alguna dentro de lo que va a ser el poder trabajar en la investigación para delitos de tortura. Y cuando digo en la investigación médica psicológica me refiero pues obviamente a la parte de las periciales, pero no con ello estoy queriendo decir que únicamente se trabaje la parte de las periciales médico-psicológicas, sino que también las personas que pueden ofrecer otro tipo de periciales o de entrevistas que complementen todo lo que es la carpeta de investigación por el delito de tortura, pues también tienen que tener conocimientos y también deben de conocer todo lo que dice el manual. Entonces, vamos a comenzar hoy con la parte de las cuestiones éticas y después vamos a ir viendo cómo tenemos que ir eh, mutando, ¿no? Hacia lo que sería todos los elementos que se van a ir configurando y que van
y que son tan importantes y que van tomándose en cuenta para lo que sería la entrevista, ¿sí? La importancia de la entrevista, todos los elementos que se deben de tomar dentro de la entrevista. Aquí en la diapositiva les pongo los dos, ¿no? Las dos portadas de lo que son los dos manuales que existen de Protocolo Estambul. El primero de ellos estuvo vigente hasta el 2022 y a partir del año pasado salió el nuevo manual de Protocolo Estambul. Y entonces, pues los que nos dedicamos a este trabajo debemos de conocer este nuevo manual porque finalmente este nuevo manual nos va a ir marcando cosas que ya conocemos del manual anterior, pero también cosas nuevas que se han anexado a este manual y que finalmente la modificación, la actualización que se hizo fue gracias a todo el trabajo que se ha hecho por parte de todos los investigadores que realizan este tipo de investigaciones de tortura, ¿sí? Entonces, a partir de ahora, pues nosotros los que nos dedicamos a esta actividad, tenemos siempre el nuevo manual para poder empezar a trabajar. Este nuevo manual aumentó algunos, dos, para ser exactos, capítulos, ¿no? En el primer eh, capítulo tiene las normas y los estándares jurídicos internacionales. En el segundo capítulo tiene los códigos éticos relevantes, que es en lo que vamos a trabajar el día de hoy. En el tercer capítulo está la investigación legal de la tortura y los malos tratos, ¿no? Ahí ese es un capítulo como para abogados, ¿no? Digo, también nosotros tenemos que leerlo y tenemos que tener esos conocimientos, pero aquí estamos hablando de la parte legal. En el cuarto capítulo estamos hablando de las consideraciones generales dentro de la entrevista, que es lo que nosotros vamos a manejar y vamos a ir viendo. En el capítulo número 5 está cómo se debe de evaluar y cómo se debe documentar las pruebas físicas de tortura y malos tratos. Es importante que podamos hacer la diferenciación de lo que es la tortura, de lo que son los malos tratos. Y en el capítulo 6, pues tenemos todo lo que es la parte psicológica y la documentación de la parte psicológica. Ujú. En el capítulo 7, que es un capítulo nuevo que se anexó a partir de esta actualización, pues nos habla del papel de los profesionales de la salud en la documentación de la tortura y los malos tratos desde los distintos contextos los que se encuentran. Y en el capítulo 8 nos habla de la implementación del protocolo de Estambul. Este manual, esta actualización del manual y el manual anterior, ¿no? Que ya nos llevó 20 años, que desde el 2000, eh, 2004 que salió el primer manual y que se trató de generalizar, por lo menos en todas las fiscalías. En ese tiempo, entre 2004 y 2005, llegaron a las fiscalías los protocolos, ¿no? Y entonces lo que llegaba a las fiscalías y algunos de ustedes ya trabajaban en ese tiempo haciendo este tipo de estudios, lo que nos llegaba era los manuales para poder documentar, es decir, nos llegaba el formato en una caja y en esa caja venía cómo teníamos que ir, te entregaban tu caja con sus sellos y sus folios y sus hologramas
y nosotros teníamos que hacer los primeros dictámenes médicos psicológicos a mano, ¿no? A mano, y teníamos que recalcar lo más que se pudiera la hoja de arriba porque las copias estaban abajo y entonces había 7 copias que entregar y entregabas como al terminar, pues ya hacías como tus cortes de tus hojas y juntabas como el original para el Ministerio Público, el que sigue pues con su copia y luego tu copia tuya y los demás para entregarlos a las personas que los necesitaban. Ya desde que se está investigando y se está investigando lo que es la tortura y ya tiene muchos años y pareciera que en México y en muchos otros lugares de Latinoamérica pareciera que apenas se está queriendo iniciar y abrir como esa posibilidad de que se tenga que hacer la investigación correspondiente con respecto a delitos de tortura, ¿no? Pareciera que apenas está comenzando cuando ya hay todo un ordenamiento a nivel internacional en donde se tiene que seguir desde hace mucho tiempo y que y no solamente se debe de investigar lo que son los delitos de tortura, sino que aparte de investigarse los delitos de tortura, se tienen que prohibir, se tienen que, a las víctimas se les tiene que resarcir el daño, a los culpables se les tiene que castigar. Ajá. Así ya tiene que ir encaminado lo que es esta parte de la investigación. Pero de pronto nos encontramos que la mayoría de la gente que nos capacitamos, como ustedes que están aquí capacitándose, somos peritos particulares y que la gente dentro de las fiscalías o dentro de las instituciones gubernamentales todavía a la fecha no, ya pasaron 20 años y todavía a la fecha no hay tantos peritos capacitados para poder realizar este tipo de estudios. Y entonces, como se ha venido visibilizando cada vez más, no hay tantos peritos, pero hay mucha demanda de que se hagan este tipo de estudios para este tipo de investigaciones completas en donde tenga que intervenir un médico y tenga que intervenir un psicólogo con la finalidad de poder complementar es la información mucho más completa y el acceso más directo con la víctima que se va a tener para poder documentar lo que la víctima está señalando de haber sido violentada. Obviamente nos encontramos con un problema muy grande y el problema grande con el que nos encontramos es que la mayoría de las personas que hacen evaluaciones son Fiscalía General de la República, que tiene súper saturado, y entonces las citas te las va a dar hasta dentro de 3, 4 años. Empezó a hacer también dictámenes médicos psicológicos, Guardia Nacional tiene ya sus peritos y que también están súper saturados y las citas te las dan como para 2 años después, 3 años después, ¿no? Y también por ahí están participando derechos humanos y algunas fiscalías también tienen sus peritos, sobre todo las fiscalías que se han conformado de delitos de alto impacto. Tenemos una problemática muy grande. La mayoría de los peritos institucionales son peritos que tienen un ordenamiento y que el ordenamiento es que tienen que salir negativos, ¿no? Los dictámenes médicos psicológicos. Y a veces es muy triste, hoy vamos a hablar de esa parte, de la parte de la ética, y a veces es muy triste porque tú ves que las personas todavía tienen las huellas físicas y tienen las cicatrices y coinciden esas cicatrices con las narrativas y los peritos institucionales ponen que no tienen nada. Entonces, cuando quien nos evalúa es el mismo órgano torturador, por supuesto que van a salir negativos los estudios y entonces ahí
y no es que no haya existido tortura, las investigaciones que se han hecho nos dicen que la tortura es una forma de investigación que han tomado muchos de los grupos de investigación que se encuentran dentro de las instituciones que investigan y procuran justicia. Y entonces, como parte de las formas de investigación que tienen estos grupos de investigación criminal, que ahora se llaman, ¿no? Policía de Investigación Criminal o de las diferentes grupos de policías, como parte de la investigación está la tortura. Y eso no lo decimos nosotros, eso lo dice el relator en las visitas que ha hecho, el relator de la ONU en las visitas que ha hecho a México. Entonces, claro que los grados y que las personas torturadas en México son porcentajes muy elevados. Y cuando a nosotros nos toca hacer las evaluaciones para investigar si las personas fueron torturadas, pues vamos a encontrar que sí, que hay unos grados muy elevados de víctimas que sí han sido torturadas y que entonces nos vamos a encontrar en una disyuntiva en donde las instituciones que se van a encargar de realizar este tipo de evaluaciones van a decir que no. Y entonces ahí estamos hablando de cuestiones de revictimización, estamos hablando de cuestiones de retraumatización, estamos hablando de cuestiones de falta de ética, ¿no? Hay un libro que se lo voy a mandar a la coordinadora para que se los haga llegar, que se llama Encubriendo la tortura. Es una investigación que se hizo por parte de algunos peritos independientes y también otros investigadores como el doctor Pau Pérez, que es como uno de los máximos investigadores y exponentes de las investigaciones de la tortura a nivel internacional, psiquiatra él. Él también participa en ese libro y analizaron 50 periciales médicas psicológicas que hizo en aquel tiempo la Procuraduría General de la República, ahora Fiscalía. Y entonces van señalando como en lugar, ¿no? De que puedan hacer una pericial completa con los elementos que debe de llevar, van encubriendo y van señalando que no hay tortura a pesar de los elementos que hay de la tortura. Quienes trabajaron, pues, peritos independientes que pertenecen al colectivo contra la tortura y la impunidad, ¿no? Y entonces, de pronto, a las personas, cuando les ponen un perito oficial, ellos dicen, los familiares, dicen, pues como si fue mi hijo torturado, pues yo dije, sí, no importa que lo evalúe el perito oficial. Finalmente, pues ahí están las marcas de tortura, ni modo que digan que no. Y que creen que cuando salen los dictámenes salen que no fueron, que son negativos, ¿no? Y entonces ahí estamos hablando de situaciones en donde estamos nosotros faltando a lo que sería la parte de la ética. Miren, ya les hicieron llegar ahí en el chat el PDF de Encubriendo la Tortura. Y entonces estos elementos, ¿no? Que que estoy señalando de cómo de pronto tenemos que ir, cómo tenemos que ir imponiéndonos ante un sistema que una de las formas que tiene de control y de investigación criminal es la tortura. La tortura es sistemática, ¿no? La tortura la crea el propio sistema de investigación de justicia, de investigación de delitos. El propio sistema lleva a cabo la tortura y el propio sistema investiga la tortura. Luego, entonces, ahí hay toda una situación de mucha incongruencia. Yo sigo creyendo que las investigaciones de delitos de tortura no tendrían que hacerlas ninguna fiscalía, porque entonces
no hay objetividad, entonces se pierde la objetividad. Quienes tendrían que hacerlas tendrían que ser instituciones independientes o derechos humanos que también pudiera participar, pero también llega el momento en donde no se dan abasto, ¿no? La ley contra, y también el protocolo homologado, pero también la ley contra la tortura, señala que la víctima puede pedir que lo evalúen los peritos que él haya elegido, ¿no? Los peritos con los que él se sienta en más confianza, ¿no? Y entonces, ahí incluye, y también la ley dice que se le debe de dar el mismo valor a una pericial particular que a una pericial oficial, cosa que no está sucediendo dentro de las fiscalías y que finalmente van devaluando, a pesar de que sean estudios bastante bien hechos con una metodología bastante completa, los em, van como diciendo que les falta, que no están adecuadamente hechos y le dan como mucho peso a las periciales que hace la fiscalía, aun cuando no cubran con todos los elementos para, para cubrir lo que metodológicamente se requiere en una pericial médico-psicológica y el Ministerio Público, que es el que representa a la víctima, que debería de tener y de recabar todos los elementos para comprobar que la víctima realmente fue torturada, no lo hace, ¿no? Y entonces cuando llegamos ante un lugar, ante un juicio oral en donde tenemos que pasar y tenemos que sustentar lo que nosotros realizamos, quien nos ayuda, y en este caso le toca a la víctima pagar, es en muchas de las ocasiones que me ha tocado en ese sentido, es el asesor jurídico particular, ¿no? Que ofrece los peritos particulares y que es quien ofrece como esta parte de visibilizar lo que es la tortura, porque el Ministerio Público deja de hacerlo tristemente y no tendría que ser de esta forma, ¿no? Y entonces creo que este, creo que lo que tenemos nosotros que entender que nosotros, independientemente de que trabajemos para una institución o de que trabajemos para la parte particular, pues nosotros no estamos trabajando para nadie, nosotros estamos trabajando para que se visibilice las cosas y la información que estamos nosotros señalando, no encuentro la palabra, pero como mostrando en el tipo de investigaciones que estamos haciendo, pues nosotros estamos para que se descubra la verdad de las cosas, ¿no? Nosotros no tenemos que trabajar ni para el Ministerio Público ni para los defensores particulares, ¿no? Sino más bien, si encontramos elementos que ayudan y que dicen que efectivamente la tortura está, pues hay que mostrarla. Vamos a ir viendo más adelante, ¿no? Que de pronto evaluar tortura es totalmente diferente a cómo se evalúa desde la parte psicológica. Yo soy psicóloga, criminóloga también. Es totalmente diferente a cómo se evalúa generalmente, ¿no? Generalmente, este, a alguien como víctima o a alguien como victimario, ¿no? En la tortura es diferente el abarcar esta parte de la investigación y entonces vamos a ir entendiendo que eh, para nosotros el corroborar lo que la persona está diciendo a través de lo que estamos encontrando. O sea, no es que le tengamos que creer a lo que la persona dice, sino más bien que tengamos que
que correlacionar lo que la persona dice con lo que nosotros estamos encontrando. Y eso es un trabajo bastante laborioso, bastante delicado, bastante de profesionalización, ¿no? Y ese es el trabajo que tenemos que hacer nosotros para poder demostrar que la persona sí fue torturada o no fue torturada. No es que a mí se me antoje de pronto decir, no, es que no tiene tortura. Demuestra con las técnicas y tu metodología que no tiene tortura, ¿no? Yo digo, no, es que sí tiene tortura. Ah, bueno, pues entonces demuestra con lo que encontraste, con la investigación que hiciste, que sí tiene. Entonces no es tan sencillo que nosotros tengamos que decir si tiene o no tiene, porque entonces estamos cayendo en una situación en donde a las víctimas se les está volviendo a revictimizar, porque cuando salen las periciales de la fiscalía que son negativas, pues los familiares van a pedir las periciales particulares y entonces ahí vamos a entrar nosotros y otra vez hay que volver a preguntar los hechos. Nosotros de pronto, como que en esa parte creemos, desde la parte institucional, que por el hecho de estar ellos inmersos dentro de una carpeta de investigación en donde se les está investigando como presuntos culpables de algún delito, creemos que ese hecho ya no le permite tener que vivenciarse como víctima en otro delito. Tenemos que entender que son dos delitos diferentes. Es la misma persona en donde en un lado lo están, ¿no?, acusando de haber cometido un delito, se está llevando la investigación en donde él puede resultar culpable, pero eso no tiene nada que ver con la tortura. La tortura es otra cosa. La tortura es un delito. La tortura son actos que cometieron en su contra, en su persona y que se tienen que investigar. Y que si se comprueba puede beneficiar al otro delito donde él es culpable, pues no lo sé, seguramente sí, desde la parte jurídica, en donde se compruebe que hubo un inadecuado proceso, y si hay inadecuados procesos, pueden tener la posibilidad de que les beneficie, así es, pero son dos delitos totalmente diferentes. Nosotros desde el 2017 ya tenemos nuestra ley en México, nuestra ley para investigar, para sancionar, para perseguir y para castigar la tortura. Antes de la ley, la tortura nosotros no la perseguíamos más que como violación a los derechos humanos. Ahora no. Ahora la tortura se persigue ya como delito, ¿no? Se persigue también de oficio y no expira nunca, ¿no? Es decir, en cualquier momento y a pesar de que hayan pasado los años, puedes poner las denuncias correspondientes. No sé si aquí alguno de ustedes tenga alguna pregunta de todas estas generalidades que les he venido hablando, algún comentario que quieran hacer, ¿no? Bueno, vamos a seguir entonces. En el 2001, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos publicó la primera edición del Protocolo de Estambul. Posteriormente, la actualizó en el 2004. Y la mayoría de los manuales nosotros que utilizamos para las investigaciones de tortura es el manual del 2004, ¿no? Entonces, ya para entonces, en el 2004, es cuando yo les digo que llegaron aquí, por lo menos aquí en México, en todas las fiscalías. En ese tiempo yo trabajaba en fiscalía, ahora ya me jubilé hace años, pero ahí llegaron todos estas cajas, ¿no? Con sus propios protocolos, ¿no?
para que se pudiera empezar a trabajar ya desde la parte de los protocolos. Desde el 2001, desde el 2004, ¿no? Por lo menos aquí en México que yo conozca, se empezaron a utilizar ya estos manuales, este manual de Protocolo de Estambul se empezó a utilizar ya como una herramienta para poder investigar la tortura. Por qué se hizo un manual? Porque antes de que existiera este manual, cada quien investigaba como le daba la gana, ¿verdad? Cada quien hacía lo que quería y como le daba la gana investigaba la tortura. El manual lo que busca es homologar. Y aún teniendo el manual nos cuesta mucho trabajo y a veces hacemos e investigamos como nos sigue dando la gana, a pesar de que en el manual te marca cómo se debe de hacer, ¿no? Todos los puntos que debes de cubrir para poder hacer una evaluación. Entonces, desde estas fechas, estamos hablando del 2000, de los 2000, se busca, ¿no? Se ha trabajado y se ha intentado que se tenga que trabajar a partir de con este manual para que se pueda homologar. ¿Qué quiere decir? Que todos los que hagamos investigación de tortura, pues la hagamos de la misma manera y que no cada uno lo hagamos por nuestra cuenta. Que no lo va a permitir hacerlo de la misma manera, pues este protocolo. Se vuelve una herramienta práctica, obviamente, una herramienta bastante efectiva, ¿no? Y ayudó en mucho a la investigación y a poder documentar la tortura. También, ¿no? En esa documentación de la tortura y de los malos tratos, ¿no? Se volvió una herramienta que ayudó a que se pudiera, ¿no? Visibilizar toda esta tortura que estaba presentándose y que se ha venido presentando no solamente en México, sino en todo el mundo, ¿no? Ah, recordemos que hay diferentes formas que tienen los gobiernos para poder tranquilizar, apaciguar, para poder controlar, ¿no? A la gente que puede resultarle peligrosa porque se manifiesta, porque no está de acuerdo, ¿no? Y entonces el atormentarlos a través de actos que ponen en riesgo su vida y la vida de su familia es algo que se ha hecho desde muchísimos años antes. No crean que a partir de que surgió el protocolo es que esta parte sucede. No es cierto. Ustedes acuérdense, si son de México, los que son de México, pues estamos hablando del 68, ¿no? De Díaz Ordaz, estamos hablando de Luis Echeverría y las peores actos de tortura y los peores actos de agresiones en contra de los estudiantes, ¿no? Y de desapariciones. Desde entonces existen las desapariciones forzadas, ¿no? Y estas desapariciones forzadas con la finalidad de poder mostrar qué tan poderoso eres y que las personas que se manifiestan puedan temer al poder y a la autoridad. Ajá. Entonces, eso no va a ser diferente. Han venido pasando los años y pasando los años, cada vez las vejaciones se han ido aumentando, ustedes lo pueden ver, cada vez hay mayor impunidad, cada vez hay mayor violencia, cada vez hay más grupos, ¿no? Grupos que pertenecen a algún cártel infiltrados con los personajes que trabajan en áreas gubernamentales. Y entonces eso se ha vuelto como pues bastante triste y eso ha desbordado a un país que no tiene seguridad en ninguno de los estados en los que habitamos, ¿no? Sin embargo, ¿por qué les digo todo esto? Pues porque la tortura no es nada nuevo. O sea, la tortura es algo que que se ha venido dando y que es parte del hombre y que también es parte del hombre
que tiene el poder y que la aplica con los que no son poderosos como un medio de control. Después de 20 años de trabajo, de estudio, de análisis de todo lo que ha ido pasando, pues obviamente hubo la necesidad de actualizar lo que es el manual. En el 2022 se hizo una actualización del manual de Protocolo de Estambul, que trae toda la información del manual pasado, más aparte trae información complementaria, información nueva. ¿De qué va a depender? Pues va a depender obviamente, de todo lo que se fue investigando y de todo lo que se conjuntó y se dieron cuenta de las fallas que había, que era lo que había que complementar y que era lo que habría, ¿no?, que señalar que fuera como más llevado a cabo, como más eficiente, ¿no?